Bueno, buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos. Espero que estén bien, sus familias, y pues listos para el último día antes del examen, ¿verdad? Entonces, normalmente el examen o los exámenes parciales en forma virtual, pues son solo exámenes de completación para evitar precisamente la copia, aunque todavía aún así se da, pero son exámenes que no son de respuesta así directa, lo que tienen que pensar un poco. Entonces, normalmente son 4 a 5 preguntas sobre los temas que nos corresponde evaluar, ¿verdad? Ya les dije yo que va a entrar hasta la anterior presentación, o sea, hasta nomenclatura, o sea, hasta ahí va a entrar en el examen. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Que eso lo que les queda a ustedes es estudiar, ¿va, jóvenes? Es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, pues, chicos. Nos quedamos. Ahorita hay 23 de 40, jóvenes, así podemos ver la baja asistencia, ¿verdad? Supuestamente la clase es virtual, eh, sincrónica, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, chicos. Nos quedamos viendo lo que era la estereoquímica, ¿va? Que es la parte de la química que estudia la representación tridimensional de los compuestos. Vimos vimos los conformeros, ¿verdad? Y vimos que la representación más fácil para interpretar los diferentes conformeros es la estructura, pero la proyección de Newman, ¿verdad? Entonces, la proyección de Newman, que fue el último que vimos, pues la proyección de Newman lo que me muestra es en 2 dimensiones, 3 dimensiones. Entonces, acá tengo el carbono de enfrente. Eso sería el carbono 1 o el carbono de adelante, ¿verdad? Porque puede ser carbono 2 o puede ser carbono 3, dependiendo del tamaño de la cadena. Bueno, ese sería, por ejemplo, el más simple que hemos estado viendo ahorita es el etano. Y entonces, el carbono 2 o el carbono de atrás sería este círculo que está ahí. Entonces, aquí pongo unido los carbonos. Bueno, entonces, por convención, normalmente lo que se mueve es el carbono de atrás y el carbono de enfrente queda constante. Bueno, ahora ¿qué representación sería? ¿La eclipsada o la escalonada? A ver, Andrea. ¿La escalonada? Es la escalonada. ¿Ok? Bueno, entonces ahora si yo quiero mostrar la eclipsada, entonces yo tengo que hacer un movimiento del de atrás, ¿se dan cuenta? De 60 grados. Y entonces, lo que pasa es que aquí le pongo, pero en realidad lo que estoy haciendo es que todo se está moviendo al mismo tiempo 60 grados, ¿no, jóvenes? No es que se mueva cada uno de los... Entonces, por ejemplo, acá, si se dan cuenta ustedes, acá tendrían ustedes la que está puesta ahí, ¿vale? La eclipsada. Entonces yo muevo el de atrás 60 grados y ahora me queda eclipsada. Entonces, al mover 60 grados, ahora la representación me queda eclipsada. Bueno, entonces, ¿cómo la represento yo? Entonces, siempre pongo mi carbono de enfrente. Y el carbono de frente pues no lo muevo nada porque ya dijimos que el que se mueve es el de atrás. Bueno, cuestión importante de entender. Entonces hago mi carbono de atrás y lo que voy a tener es lo siguiente. Acá voy a tener un H, acá voy a tener otro H y acá voy a tener otro H.
Se dan cuenta de la representación eclipsada. No la puedo poner eclipsada como debe ser porque si no, no miro el carbono de atrás, ¿va? Pero se dan cuenta una cosa importante. Acá tiene tres partes. Esta parte y esta parte. Es un triante, así se llama eso. Cuando es de 4 es cuadrante. Pero este es un triante. Bueno, entonces miren cómo se movió este hidrógeno. Se movió al mismo triante. No da lo mismo que ustedes pongan el hidrógeno acá. No da lo mismo. ¿Ok? Igual miren, este lo moví acá de este lado y acá de este lado. Se dan cuenta que todos se movieron en el mismo triante. Eso es importante. ¿Quedó claro eso, jóvenes? ¿O alguna duda? Bueno, entonces esos son los movimientos que podemos entender más fácilmente con una proyección de Newman. Vamos a ver ahora las conformeros y sus energías de estabilización. Miren, lo más importante siempre en lo que es la parte de química es la estabilidad. Y la estabilidad pues me va a dar una diferenciación. Y por eso es que nosotros estamos viendo esto. Porque si estos dos tuvieran la misma energía, no tendría razón de que estuviéramos haciendo este proceso, ¿verdad? Pero como si tienen diferente energía, ¿qué quiere decir? ¿En qué forma va a estar esta molécula? ¿En forma escalonada o en forma eclipsada? ¿Cuál de las dos formas va a estar más? Bianca. Yo pienso que la escalonada. La escalonada, porque es la que tiene menos energía. Acuérdense ustedes que en cuestiones de estabilidad, la que tiene menos energía es la más estable. Y siempre a nivel natural se va a producir lo más estable. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense pues, acá tenemos ahora la representación. Acá tenemos la representación escalonada o alternada. Le damos un giro al carbono trasero de 60 grados y obtenemos lo que es la eclipsada. Ahora miren, cada uno de el eclipsamiento hidrógeno-hidrógeno ya da una energía a lo que es ese eclipsamiento. Y ese eclipsamiento, ¿verdad?, me va a dar una energía total de ¿cuánto? 4 kilojoules. 4 kilojoules y 4 kilojoules. Quiere decir de que la eclipsada tiene 12 kilojoules y la alternada tiene 0. ¿Se dan cuenta? Y por eso es importante distinguir estos dos conformes. No sé si queda claro eso, jóvenes. ¿O hay alguna duda? Sí, doctor. Bueno, sigamos pues. Ahora miremos la representación en una gráfica de cómo es de que a través de un movimiento de 360 grados podemos representar lo que es el movimiento del carbono trasero. Entonces miren pues, aquí con qué empecé. A ver, Darius, empecé con la alternada o la eclipsada. Con la eclipsada. Con la eclipsada porque tiene 12. Se dan cuenta que tiene 12 kilojoules mol. Se dan cuenta que la representación está aquí, miren, la proyección de Newman. Bueno, luego de eso di un giro de 60 grados y entonces pasé a qué conformero, Dulce. Escalonado. Escalonado, se dan cuenta que tiene 0 de energía. Bueno, luego di otro giro de 60 grados al de A3 y pasé a 120 grados. ¿A qué conformero pasé, Eduardo, Benjamín? Eclipsado no es. ¿Y qué energía tiene esa? Es 12 kilojoules. Entonces se da cuenta que a 120 grados tendría otra vez 12. Luego muevo el de atrás otra vez 60 grados. ¿Y a qué conformero paso? A ver, Elisa. Escalonada, la cual tiene 0 grados. Entonces se dan cuenta que a 180 grados tiene 0 de energía.
Luego muevo el de atrás otra vez. A ver, Emily, ¿a qué conformero pasa? A eclipsar. A eclipsada, entonces la energía es de 12 otra vez. Bueno, a ver, Fátima, luego muevo otra vez el de 60 de atrás y paso a qué conformero. Fátima. Disculpe que no he entendido muy bien ese tema. Entonces no. Bueno, a ver, Gabriela. Gabriela. Alternada y tiene 0 de energía. Bueno, y de ahí doy mi último 60 grados para llegar a 360. ¿Y a qué conforme lo llego, Gerardo? Al eclipsado y otra vez subo a 12 kilojoules mol de energía. Entonces se dan cuenta que el gráfico es de tipo sinoidal, ¿verdad? Como como un seno, ¿verdad? En lo que es trigonometría. Entonces se dan cuenta cómo se comporta entonces. A 0 grados, por supuesto aquí comencé con la eclipsada, pero si hubiera comenzado con la alternada, aquí hubiera empezado 0 y siempre me va a dar en la misma forma, solo que en diferente lado. O sea, acá, si comienzo aquí con 0 grados con la alternada, aquí me daría el pico, después a las 60, a los 120 me saldría un valle y así, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, jóvenes. A ver, Guido, ¿cuál es el conformero más estable entonces? El escalonado. El escalonado porque tiene energía 0. A ver, Helen, ¿cuál es el conformero menos estable? El eclipsado porque tiene 12 kilojoules. Bueno, entonces eso es importante. Bueno, vamos a ver ahora el propano. Entonces el propano pues ya tiene 3 carbonos. Ok, ahí les puse ese verde que supuestamente es halógeno, solo para ver que ese sería el carbono 1. Entonces miren pues, ahora ya voy a tener varias vistas. Miren pues, ahí tengo la vista carbono 1, carbono 2. Pero también ahora puedo tener la vista carbono 2, carbono 3. ¿Se dan cuenta? Y también puedo tener la vista al revés, ¿verdad? Puedo tener la vista, si tengo la misma, este sería el carbono 3, puedo tener la vista carbono 3, carbono 2, y puedo tener la vista carbono 2, carbono 1. Entonces es muy importante para poder definir eso, darle nombre a la estructura, porque si no, ¿cómo defino cuál es el carbono 1 y cuál es el carbono 2? ¿Estamos claros? Bueno, entonces ahora que aumenté un carbono, pues ya tengo una vista más. Entonces, en este caso, se dan cuenta que estoy utilizando la vista. Miren pues, estoy utilizando, déjenme ver aquí. Tengo la vista acá. Miren, acá con esto puedo ver bien qué vista tengo. Aquí, ¿qué vista tengo? Carbono 1, carbono 2, carbono 2, carbono 3. ¿Cuál es la vista que tengo ahí según la proyección de Newman? A ver, chicos. ¿Qué vista tengo ahí? Carbono 1, carbono 2, carbono 2, carbono 3. ¿Cuál es la que tengo ahí? A ver, Ali. Sería carbono 2 y carbono 3, ¿no? Ok, entonces fíjense pues. Oye, aquí me puse un carbono chanfleado ustedes. Miren pues, entonces, ¿por qué dice perfecto, mi estimado? Así es. Porque fíjense pues, si yo tuviera la vista carbono 1, carbono 2,
tendría que haber hidrógenos alrededor del carbono 1, ¿sí o no? Y ahí tienen hidrógenos alrededor del carbono 1, ¿sí o no? En la representación que tienen ahí, jóvenes, en la presentación, ¿tienen hidrógenos en el primero o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, y este CH3 que está arriba es hidrógeno. No. Bueno, entonces eso es lo que tengo que extender, joven. O sea, que eso no puede ser la vista carbono 1, carbono 2. Porque si fuera carbono 1 tendría que tener hidrógeno. Entonces, fíjense pues, le doy la vuelta acá. Y como decía su compañero, ahí la vista es carbono 2, carbono 3. Y miren qué tienen arriba. Tienen un metilo, ¿sí o no? Entonces, ¿eso es igual a la representación de Newman que tienen ahí o no? ¿Eso es igual o no? Sí, es igual. Bueno, entonces se dan cuenta que eso tienen que tener ustedes capacidad de lo que es interpretar. Bueno, entonces ahí tengo la vista carbono 1, carbono 2. Entonces fíjense pues, jóvenes, por eso de que yo debo iniciar, ahorita es fácil porque son pequeñas. Lo primero que tengo yo que hacer es identificar cuál es cuál. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Ok? Y ustedes ya saben que aquí hay 3 hidrógenos, hay 2 hidrógenos y hay 2 hidrógenos. Entonces ustedes acá tienen la vista carbono 2, carbono 3. Bueno, entonces el carbono 2, ¿qué es lo que el carbono 2 que está unido? Y es donde interpretan esto a proyección de Newman. Bueno, entonces vamos a ver posteriormente que siempre voy a poner arriba el más grande. Entonces en este caso, el más grande, se dan cuenta, lo que está unido al carbono, lo que está unido al carbono 2 es un metilo de este lado. Entonces acá pongo el metilo. Y acá tengo 2 hidrógenos, ¿sí o no? Y este sería un metilo. Entonces tengo hidrógeno e hidrógeno. Bueno, y en el carbono 2, ¿qué es lo que tengo unido, jóvenes? Voy a poner la más estable. Si pongo la más estable, ¿cuál debo de poner? ¿La alternada o la eclipsada? La alternada. Bueno, entonces, en este que está aquí en la punta, ¿qué tengo? Es el carbono de atrás. Tengo 3 hidrógenos. Entonces, pongo la alternada, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Esa sería, así la van a tener ustedes en el examen y así la van a interpretar. Ahora, si le damos una vuelta de 60 grados, ¿cómo me va a quedar ahora? Siempre voy a favor de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces este hidrógeno, se da cuenta que siempre dejo fijo la de adelante, CH3 arriba, H y H. Bueno, entonces el carbono de atrás, voy a mover el H para este lado, este H lo muevo para este lado y este H lo muevo para este lado. Entonces aquí tengo mi eclipsada y mi alternada. Entonces eso les va a pedir ya en el segundo parcial. Bueno, no sé si hay alguna duda, joven. Entonces, conforme va creciendo la cadena carbonada, van teniendo mayores posibilidades de conformes. Vamos a ver la del butano. Ahora el butano, se dan cuenta ustedes que tiene 4 carbonos. Puse ahí ese rojo para indicar que ese sería el carbono 1, nada más, para identificar eso. Bueno, entonces ahora, fíjense pues, ahí tengo el carbono, 4 carbonos. Miren ahora la vista. Entonces es muy importante poner o colocar, porque yo les voy a preguntar acá. O sea, si yo les hubiera pedido acá, les hubiera preguntado vista, carbono 2, carbono 3. Normalmente eso es lo que les pido.
Bueno, entonces ahora miren, ¿qué vista estamos utilizando ahí? Ahí dice, ¿verdad? ¿Cuál es la vista que estamos utilizando? A ver pues chicos, ¿qué vista estamos utilizando ahí para el butano? Carbono 2, carbono 3. Bueno, entonces miren pues. Acá tengo la vista carbono 1, carbono 2. Entonces tendría que tener hidrógenos como el primero. Bueno, de ahí tengo la vista que me dijeron ahí, miren. Este es carbono 2, carbono 2, carbono 3. Entonces, el carbono 2, ¿qué tiene? Tiene un metilo para arriba y tiene dos hidrógenos. Ahora miremos el carbono de atrás, que sería el carbono 3, ¿qué tiene? También tiene dos hidrógenos y un metilo. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo un conformo, ese conformo se le llama anti. Se dan cuenta que el grupo más grande, que es el metilo, está para arriba y el grupo más grande del segundo está para abajo. A ese conforme no se le llama anti, que es el que está hasta abajo. Pero vamos a empezar a analizar. Se dan cuenta que siempre ahora, ¿cómo puse el conformero de adelante? Entonces ahora yo sé que es CH3, CH2, CH2, CH3. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Bueno, entonces ahora la vista que yo voy a hacer es la carbono 2, carbono 3. Ahí tengo mi ojo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería los unidos al carbono 2? ¿Quién está unido al carbono 2? A ver, chicos, para arriba, ¿a quién tengo que poner? A ver, aquí arriba, ¿qué debo poner? Un CH3. Ok, tengo que poner al metilo, que es el más grande. Acá pongo H y acá pongo H. Se dan cuenta que este CH2 tiene dos hidrógenos y tiene un metilo. Bueno, ese sería el carbono 2, porque estoy viendo carbono 2. Bueno, ahora, ¿qué tengo en el carbono de atrás, que sería el carbono 3? ¿Qué tengo? Según puse ahí en la primera. ¿Se dan cuenta que aquí puse la alternada, sí o no? La primera es esa que tengo, donde tengo señalado. ¿Ahí es alternada o no? Sí. Bueno, entonces, ¿aquí qué puse? También el metil. El metil, aquí puse un hidrógeno y aquí puse un hidrógeno. ¿Ok? Miren ahí, en la representación tridimensional es más difícil analizar que en la proyección de Newman. Por eso lo vamos a estar haciendo al mismo tiempo. Entonces, esa sería la proyección de Newman de esa primera. Entonces, a esta sabemos que va a ser alternada, ¿verdad? Y fíjense que ahora va a recibir un nombre especial. ¿Por qué? Porque estos dos grupos son grandes, no son hidrógenos. Entonces resulta que estos dos también tienen una pequeña interacción, a pesar de que no están eclipsados. Y por eso a esta se le llama gauche. Ok, eso viene del francés. Entonces, a esta representación se le llama gauche. Entonces, fíjense pues, esta, a pesar de que está alternada, va a tener cierta energía debido a la interacción entre estos dos grupos grandes. A esa interacción se le llama gauche. Bueno, y por eso es que se llama ahí gauche. Bueno, entonces esta gauche sería a la izquierda y voy a tener otra gauche a la derecha, ¿verdad? Que sería la de este lado. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a ponerla para arriba, 60 grados. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago, jóvenes? Muevo este para este lado, siempre a favor de las agujas del reloj. Perdón, este no. Este y este. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes?
¿Cómo me va a quedar ahora la estructura? ¿Cómo me va a quedar la estructura ahora? Eclipsada. Eclipsada. Se dan cuenta que eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, el CH3 de adelante y H no se mueven. Dijimos que eso no se va a mover. Bueno, entonces ahora tengo mi átomo de carbono de atrás. Ahora, ¿dónde va a quedar el CH3? El CH3 va a quedar eclipsado con el CH3. Bueno, y ahora el hidrógeno va a quedar eclipsado con este hidrógeno. Y el hidrógeno va a quedar eclipsado con este. ¿Se dan cuenta? Después vamos a hacer el análisis energético y van a ver que la interacción entre metilo y metilo es muchísimo más grande que hidrógeno a hidrógeno. ¿Se acuerdan ustedes que hidrógeno a hidrógeno saldría 4 kilojoules? Aquí va a salir más alto, pero ahorita no vamos a hacer ese análisis, vamos a hacerlo despuesito. Pues entonces luego de eso, ¿qué hago según el dibujo ese? 60 grados, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar, jóvenes? ¿Cómo me va a quedar la estructura? ¿Cómo me va a quedar la estructura? ¿Escalonada o eclipsada? Perdón, alternada. Bueno, entonces, ahora otro movimiento de 60 grados. Se dan cuenta que este se mueve a este triante, este se mueve a este triante y este se mueve a este triante. Bueno, entonces ahora tengo la de enfrente siempre igual. Acá tengo el H, acá tengo el H. Bueno, entonces ahora el de atrás, ¿cómo me va a quedar? Se da cuenta que es más fácil verlo con la estructura, con la proyección de Newman. Entonces ahora este me va a quedar el CH3 aquí en medio, el H me va a quedar aquí en medio y el H me va a quedar aquí en medio. Bueno, entonces ahora se dan cuenta ustedes que las interacciones para esta son interacciones metilo-metilo, hidrógeno-hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno. Ahora, en este caso, se dan cuenta de que está Gaucher también otra vez, ¿va, jóvenes? Porque hay interacción entre estos dos grupos grandes. Entonces, esta se nos olvidó que es eclipsada. Interacciones que hay: metilo, metilo, hidrógeno, hidrógeno 2. ¿Ok? Bueno, ahora miremos en esta. Entonces esta es alternada, jóvenes. ¿Y cómo se llama esa? Alternada. Por la interacción metilo-metilo. ¿Cómo se llama esa alternada? Gaucher. Se llama Gaucher. ¿Ok? Entonces, esta también sería Gaucher. Esta sería a la derecha, a la izquierda, y esta a la derecha. Ahora movemos otra vez 60 grados. 60 grados. Ahora, ¿cómo me queda? ¿Alternada o eclipsada? Sería eclipsada. Bueno, entonces este se mueve acá, este se mueve acá y este se mueve acá. Bueno, ahora miremos. Tenemos nuestro carbono de enfrente siempre con CH3, H, H. Bueno, y tenemos nuestro carbono de atrás, que ahora me va a quedar CH3, me va a quedar CH3, me va a quedar H y me va a quedar H. ¿Ok? ¿Cómo es esta? Eclipsada. ¿Ok? Y ahora, ¿cuáles son las interacciones que existen? Existe CH3H, van a ser dos, ¿verdad? Y va a tener una interacción HH. ¿Ok? Esto va a ser para ver la energía, ¿va, jóvenes? Porque cada una de esas tiene una energía particular. Bueno, ahora movemos 60 grados, jóvenes.
Se dan cuenta que aquí estoy a 60 grados. ¿Aquí a cuánto estoy? 120. 120 grados. Acá, ¿a cuánto estoy? En esta. 180. 180 grados. Bueno, ahorita voy a ¿cuánto? ¿Cuántos grados? ¿Cuánto? 240. 240 grados. Bueno, entonces ahora hagamos esto. Voy a quitar esto que está. Otra vez dejamos la de enfrente. ¿Qué vamos a tener ahorita? ¿Eclipsada o alternada? Sería alternada. Alternada. Bueno, entonces ahora tengo siempre mi CH3, mi H y mi H del carbono de enfrente. Se dan cuenta que la moví 240 grados. Y luego tengo el de atrás. Se dan cuenta que este hidrógeno se va a pasar para acá, este metilo se va a pasar para acá y este hidrógeno se va a pasar para acá. Miren, a veces dicen, amén, ¿y por qué tanto cuento con el orden? Porque si yo no tengo hidrógenos aquí puede ser otro sustituyente, pues entonces yo tengo que tener un orden para poderlos mover, si no me confundo, si no me da lo mismo, y eso es lo que le pasa a muchos. Tengo mi carbono, entonces se dan cuenta de que de este lado me queda hidrógeno, de este lado me queda metilo y de este lado me queda hidrógeno. Bueno, entonces se dan cuenta que esta tiene, ¿qué interacción tiene? Supuestamente alternada no tiene ninguna. ¿En esa habría Gaussian o no? No. No, porque los dos grupos más grandes están en posiciones contrarias. Entonces a esta es una alternada y se le llama anti. ¿Y por qué se le llamará anti? Porque los dos grupos más grandes están en posiciones contrarias. Entonces, fíjense pues, en este caso la energía sería cero porque no hay ninguna interacción. Entonces esta sería la más estable y esta va a ser la más inestable. Vamos a ver en la energía. Bueno, entonces ahora, para terminar y regresar a la que teníamos, no, todavía no, todavía falta otra. Bueno, entonces ahora 60 grados. Y ahora, ¿cómo me va a quedar, jóvenes? ¿Cómo me va a quedar? Eclipsada. Me va a quedar eclipsada. Entonces ahora se dan cuenta que este hidrógeno pasa para acá, este metilo pasa para acá y este hidrógeno pasa para acá. Entonces otra vez, eso es lo que se les va a pedir en el segundo parcial y en la comprobación después de los exámenes. Entonces mire pues, ahora tengo yo el metilo, tengo el hidrógeno y luego mi carbono de atrás va a tener un hidrógeno, va a tener un metilo y va a tener un hidrógeno. Entonces esta es eclipsada. ¿Y qué interacciones tiene? ¿Qué interacciones tiene ese, jóvenes? ¿Qué interacciones tiene, jóvenes? Metilo hidrógeno. Tiene dos metilohidrógeno, ¿sí o no? Esta y esta, y tiene uno hidrógeno. Entonces se dan cuenta que esta eclipsada va a tener la misma energía que esta misma. ¿Se dan cuenta? Porque tiene las mismas interacciones. ¿Ok? Bueno, esta Gaussian va a ser la misma energía que esta Gaussian. Y esta va a ser la más inestable, o la más, sí, la que tiene más energía. Bueno, y de ahí que, en este que estoy hablando entonces, ¿cuántos grados es? 240 más 60, ¿cuántos hay? Sería de 300 qué? 300 grados. 300 qué? Grados. Ok, 300 grados, ok. Y luego, si le doy vuelta a 60, regreso a la inicial. Ok,
¿Qué les parece, jóvenes? ¿Cuál entienden más? ¿La que está puesta ahí con las estructuras en 3 dimensiones o la proyección de Newman? A ver. ¿Cuál entienden más? En mi caso con la proyección de Newman. O ve aquí en otra. La proyección de Newman. Es que es difícil, fíjense pues, hay personas que se les hace fácil lo tridimensional, pero son las menos, ¿verdad? Porque si nosotros miramos esto, se dan cuenta ustedes que nosotros empezamos así, ¿va? Así fue como empezamos, ¿no? ¿Sí o no? Alternado la metilo. De ahí le dimos vuelta, se dan cuenta que está eclipsado arriba. De ahí le dimos esta que es una gauche. Bueno, y entonces esas son las vueltas que están puestas ahí en ese dibujo. Bueno, entonces yo espero que les haya quedado claro que eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el examen. En la comprobación de la semana después del examen y el examen segundo parcial. Bueno, entonces ahora analicemos las energías. Acá tenemos, si se dan cuenta, tenemos ¿cuántos tipos? Tenemos una gauche, que es igual a esta gauche. Tenemos esta eclipsada, que es diferente a esta eclipsada y a esta eclipsada, ¿verdad? Y alternadas es diferente esta a las otras gauche. Bueno, entonces ¿cuántos tipos tengo? Vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a ver las alternadas. ¿Qué tengo? Tengo la anti y tengo las dos gauche, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Tengo la anti, tengo la gauche izquierda y derecha. Entonces miren ahora, hagamos el análisis energético. En el caso de la anti, se dan cuenta que no tiene ninguna interacción, entonces la energía es cero. Ahora miremos las gauche. Las gauche, a pesar de que están alternados, los metilos son lo suficientemente grandes para poder tener una interacción. Entonces miren, a esa interacción gauche tiene una energía de 3.8. Porque fíjense pues, ahí tengo yo la gauche para la izquierda, miren. Entonces si se dan cuenta ustedes, este grupo es lo suficientemente grande para tener, donde está el metilo, para tener interacción con este metilo a pesar de que está alternada. Y la otra sería que estuviera la gauche para el otro lado. De todos modos hay interacción, miren aquí del lado, entre este metilo y este metilo. Y esa energía es de 3.8. ¿Ok? Entonces, de las alternadas, que son las más estables, la más estable va a ser la anti. ¿Ok? ¿Y cómo yo clasifico la anti en términos generales? Pues en términos generales, los grupos más grandes van a estar en lados opuestos. Esa sería la posición anti, ¿verdad? Los grupos más grandes van a estar en posiciones contrarias. Ahora, las gauche, pues se dan cuenta que va a haber interacción. Y fíjense que esa interacción se llama interacción estérica. Esa palabra ya la habíamos visto y significa tamaño. Debido al tamaño del metilo, pues hay interacción. Y la interacción eclipsamiento y alternada se llama torsión, porque es cuando da vuelta el enlace. ¿Ok? Bueno, ahora analicemos las eclipsadas. Fíjense pues, tengo la eclipsada en donde el metilo y el metilo están eclipsados. Se dan cuenta que aquí tengo la proyección de Newman. Entonces miren la energía que tiene el eclipsamiento de metilo-metilo, 11 kilojoules. Ya vimos que las hidrógenos son 4 kilojoules, entonces en total ¿cuánto me sale? Me sale 19 de energía. Ahora miren estas otras eclipsadas, se dan cuenta que acá están eclipsadas hidrógeno-metilo, hidrógeno-metilo e hidrógeno-hidrógeno. Ahora, el hidrógeno-metilo tiene una energía de 6 kilojoules mol y hidrógeno-hidrógeno tiene 4.
Entonces sería 6 más 6 son 12, más 4, 16. Igual esta otra, solo que uno está, digamos, están cambiados las interacciones. Se dan cuenta que aquí es metilo, hidrógeno, hidrógeno, metilo. Acá es metilo, hidrógeno y hidrógeno, metilo. Pero al final, la suma de energías va a ser 16. Entonces, en este caso, tengo dos tipos distintos de alternadas y dos tipos distintos de eclipsadas. Y la que tiene más energía es cuando los dos grupos más grandes interaccionan. En este caso, los grupos más grandes son los metilos. Bueno, no sé si hay alguna duda. Este es el análisis. Por supuesto, yo le voy a dar los datos, ¿verdad? Esto es el análisis de energético, que me comprueba que en realidad es lo que yo afirmo con respecto al movimiento. Miren ahora cómo queda la gráfica del butano. Empezamos con ¿qué? ¿Alternado o eclipsado, jóvenes? ¿Alternado o eclipsado? Alternado porque es el que tiene la mayor energía. Bueno, ahora alternado es ese. ¿Alternado es el que tiene menor energía o no? Tiene que ser eclipsado porque si no tendría menos energía. Bueno, ahora, ¿con qué eclipsamiento comenzamos, joven? ¿Cuál es el que comenzamos acá? ¿Con qué eclipsamiento? La interacción metilo-metilo, que es la que tiene más energía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, y esa tiene 25. Es que no sé cómo está aquí, si 25 kilojoules. Bueno, entonces es la que tiene mayor. Pues luego de eso ponemos la alternada. Ahora esta alternada ¿es la más estable o cómo se denomina esta alternada, joven? ¿Es Gaussian esa o no? Es Gaussian, jóvenes. Miren, aquí el metilo está en posición alternado, pero está del lado el lado izquierdo. Entonces tiene que haber una energía que es 3 kilojoules, ¿ok? Bueno, luego de eso pasamos a la eclipsada. Entonces ahora miren la eclipsada que tiene una interacción hidrógeno-metilo, metilo-hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Eso cuesta 16, ¿verdad? Entonces miren, ahora subió otra vez. Bueno, luego, ¿qué es lo que hago? Otra vez 60 grados y se dan cuenta que ahora el metilo me queda para arriba y el otro metilo para abajo. A esta eclipsada, alternada, se denomina anti. Y entonces tiene que decir que tiene cero energía. Bueno, luego ahora, pero miren ahí cuál es la diferencia a lo que yo les enseñé. Fíjense que ahí está un poco diferente a lo que yo les enseñé. ¿Cuál están moviendo ahí? ¿El carbono de enfrente o el carbono de atrás? Aquí está moviendo el del frente. Se da cuenta que da lo mismo, pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo, así como les dije yo que el que movemos es el de atrás, entonces podemos tener confusiones, pero nos da exactamente lo mismo. Entonces acá movimos otra vez el metilo hacia la forma alternada, ¿se dan cuenta? Y entonces me va a quedar hacia la forma eclipsada, perdón. Aquí está alternada, tenemos los dos metilos hacia arriba. Entonces muevo el metilo para acá, eclipso, metilo, hidrógeno, 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 metilo, otra vez me queda 16. Bueno, luego de esto, no sé por qué tiene esos datos, jóvenes, porque no es lo que nosotros habíamos calculado. Bueno, luego de esto, ¿qué es lo que hago? Muevo la de frente otra vez y se dan cuenta que ahora voy a tenerla alternada. Entonces ahora voy a tener el metilo en posición Gaussian y me va a quedar 3. Luego otra vez muevo a la posición eclipsada y regreso otra vez al principio, ¿verdad?
Entonces, por eso es de que yo les digo de que ya nosotros mejor tenemos ya, esta es la que yo recomendaría, la que les estoy enseñando yo. Miren esta, aquí va a quedar más claro. Miren, aquí con qué empecé, eclipsada o alternada. Eclipsada. Entonces se dan cuenta que aquí puse los grupos metilos eclipsados. Entonces quiere decir de que va a ser la ecuación que tiene mayor energía, 19. Bueno, luego de esto se dan cuenta que paso el metilo para este lado, el hidrógeno para este lado y para este me queda alternada. Ahora, ¿qué interacción va a haber acá? Va a haber una interacción Gaussian que cuesta 3.8. Bueno, luego de eso, ¿qué pasa? Luego de eso tengo yo el movimiento y paso otra vez a la alternada. Entonces, perdón, a la eclipsada. Se dan cuenta que ahora va a haber interacción metilo-hidrógeno, hidrógeno-metilo e hidrógeno-hidrógeno. ¿Cuál va a ser la energía? 16. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora paso otra vez a la alternada y miren, ahora me quedó el metilo y el metilo contrarios y la energía me queda 0. Luego de esto se dan cuenta que muevo otra vez a eclipsada y ahora me queda eclipsada hidrógeno metilo, metilo hidrógeno, hidrógeno hidrógeno, me sube otra vez a 16. Bueno, entonces luego de eso se dan cuenta de que tengo yo otra vez lo que es el movimiento. Ahora me va a pasar otra vez a alternada, solo que me va a pausar el metilo al otro lado, o sea, el metilo a la izquierda, y me da una interacción Gaussian acá que cuesta 3.8. Y por último, al moverlo los otros 60 grados, paso otra vez a 360 y regreso a la primera, donde tengo la interacción eclipsado metilo-metilo, hidrógeno-hidrógeno, hidrógeno-hidrógeno y que tiene 19. Se dan cuenta que aquí es como yo se los enseñé. ¿Ok? Pero da lo mismo. Entonces, ahora vamos a aprender lo que es el resumen de tablas. Entonces miren pues, cuando yo doy el movimiento para eclipsar y para alternar, a eso se le denomina energía de tensión torsional o tensión de torsión. O sea, el movimiento que me va dando eclipsamientos y alternados se llama torsión. Y torsión significa movimiento. Movimiento, ¿verdad? Eso significa torsión. Bueno, entonces la interacción hidrógeno-hidróxido eclipsada es una tensión de torsión. ¿Ok? ¿Cuánto es la energía? 4 kilojoules, que es lo que estamos manejando, no kilocalorías, 4 kilojoules. Bueno, luego de esto, ¿qué pasa cuando yo tengo la interacción eclipsada hidrógeno-metilo? Entonces fíjense pues, acá otra vez, como ese eclipsamiento es de torsión, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? La energía es de 6 kilojoules. Ahora, cuando yo tengo metilo eclipsada, tengo una tensión de torsión porque eclipsé, y también tengo una tensión estérica porque los dos grupos son grandes. O sea que acuérdense ustedes que estérica significa tamaño de grupo. Y ahora, cuando tengo la interacción metilo-metilo Gaussian, esta se debe única y exclusivamente a la tensión estérica. ¿Por qué? Porque la tensión torsional en posición alternada debería de ser 0, ¿sí o no? Entonces por eso que esta Gaussian es debida únicamente al tamaño, por eso que se llama tensión estérica y es de 3.8. Entonces ahorita hemos visto dos tipos de tensión: el torsional, que es debido a la rotación, que me va a dar alternadas y eclipsadas, y la tensión estérica, que es debido al tamaño de los grupos.
Bueno, vamos a ver un análisis conformacional como el que se les va a pedir en la comprobación y en el corto. Miren acá, tenemos esta estructura. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer para poder yo hacer el análisis, jóvenes? A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que darle nombre, ¿verdad? Y lo que más me va a interesar va a ser la numeración de la cadena carbonada. Bueno, entonces fíjense, pues, se dan cuenta que aquí estamos analizando varios pasos que ya sabemos. Entonces yo les voy a pedir, analícenme la vista carbono 4, carbono 5. Eso es lo que les voy a pedir yo en el examen. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el carbono 4 y cuál es el carbono 5? Bueno, entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. A ver, léame a Jeremy, por favor. Primero nos ponemos de acuerdo con el ordenamiento de los grupos de la proyección de Newman. Ok, entonces vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a mover. Mire, que Jeremy lo quería felicitar porque realmente yo he notado un mejor desempeño, ¿verdad? Ahorita sí quiere ganar el curso, ¿va, Jeremy? Gracias, licenciado, sí. ¿Verdad? Se nota el cambio, ¿verdad? Entonces se da cuenta que hay algunos que ya llevan varias veces el curso y no cambian su actitud, no entregan tareas, les va mal en los exámenes cortos. Entonces el resultado, pues ustedes saben cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Entonces en cambio yo miro a varias personas repitentes que han mejorado su desempeño, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo puedo ver si realmente quieren ganar o no quieren ganar. Así de sencillo, porque los que ganan son ustedes, no soy yo. Bueno, entonces ahora nos vamos a poner de acuerdo cómo es que vamos a poner la proyección de Newman para hacer el análisis. Entonces miren pues, a ver, léame por favor, José Fernando. Luego de enumerar correctamente la cadena carbonada mayor, definimos el orden en la proyección de Newman de la siguiente manera, para homogenear el análisis. Homogenizar. Bueno, entonces ahora, fíjense pues, vamos a ver cuál será el número de la cadena más larga. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será el número de la cadena carbonada más larga? Es de 8. ¿De 8? De 10. De 10. Bueno, miremos pues. Miren pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10. Ahora, ¿de dónde el número? ¿De acá o de abajo? De arriba. De arriba porque acá tengo el segundo. ¿Se dan cuenta? 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. ¿Cuál es la vista que yo quiero? La vista que quiero es 4, 5, o sea, para allá tengo que tener mi ojo. Se dan cuenta que si yo no numero bien la cadena carbonada, ya tengo malo el problema. ¿Qué les parece? Por eso tienen que saber nomenclatura, ¿verdad? ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces vamos a ver que acá, miren, acá, este 4 que tiene este sustituyente, ¿y qué otra cosa tiene? Acá tiene un hidrógeno, ¿sí o no? Ahora, el otro, ¿qué tiene de sustituyente? Tiene esta cadena carbonada grande y tiene 2 hidrógenos, ¿o no? Porque es un CH2. Entonces, esos son los grupos que tiene alrededor los dos carbonos que voy a analizar. ¿Qué carbono voy a tener enfrente, jóvenes? ¿Carbono 4 o carbono 5? El 4. Ok, por eso es que la vista está para acá, porque si yo pidiera vista carbono 5 o carbono 6, debería ser de este lado. Se dan cuenta de los conceptos que deben de tener claros, pues, jóvenes. Bueno, entonces sigamos con lo que es las reglas que vamos a seguir. Entonces miren pues, el carbono 1 es el grupo más grande, el número 1 es el grupo más grande, el 2 es el siguiente grupo en tamaño y por último el 3 es el más pequeño. Bueno, entonces ¿cómo vamos a empezar? Entonces fíjense pues, si ustedes no hacen esto,
pues definitivamente yo no se los evalúo porque aquí lo estoy diciendo cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos en el carbono, se dan cuenta, en el carbono de enfrente voy a tener el 1 adelante, arriba, el 2 lo voy a tener a la izquierda y el 3 lo voy a tener a la derecha. O sea que aquí tengo el más grande, el segundo y el tercero. Bueno, ahora en el carbono 2 voy a empezar en la forma alternada. Se dan cuenta que el más grande va a quedar a la izquierda, el 2 va a quedar a la derecha y el 3 va a quedar hacia abajo. O sea que así debemos nosotros hacer el análisis, ¿ok? Entonces yo debo definir quién es 1, quién es 2 y quién es 3. Por supuesto, si yo tengo hidrógenos, pues el 2 y el 3 van a hacer lo mismo. No sé si me queda claro eso, jóvenes. ¿Les queda claro eso? Bueno, entonces, ahora ya tengo yo cómo voy a poner siempre mi análisis conformacional. Ya definí yo, ¿se dan cuenta? Este sería un grupo, este sería el otro grupo, este sería el otro grupo para el carbono 5. Además aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo 2 hidrógenos. Bueno, esos son los grupos. Bueno, entonces ahora, ¿cómo quedaría el ordenamiento? Entonces se dan cuenta de que en el carbono de enfrente tiene que quedar el más grande arriba. Y el más grande, ¿quién es ahí, jóvenes? Acá tengo, miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene que quedar el de 5. ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Se acuerdan de que si fuera alcano sería 5 por 2? 10 más 2, 12. Pero como es un sustituyente, tiene que quitarle un hidrógeno. Entonces queda C5H11. Bueno, ahora en el de la derecha, se dan cuenta que sería el segundo, sería este, que tiene 1, 2, 3, 4, sería 4 por 2, 8, más 2, 10, menos 1, porque es sustituyente, 9. Y me queda el más pequeño, que sería el hidrógeno, que no se mira ahí. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿Alguna duda? Bueno, después no se van a estar quejando si no preguntan, pues, jóvenes, porque ahorita es el momento de preguntar. Bueno, ahora analicemos el carbono de atrás. Bueno, el carbono de atrás, que sería el carbono, aquí tenemos el carbono 4 y el carbono 5. Y la vista es carbono 4, carbono 5. Bueno, entonces, ¿quién tengo en el de atrás? Tengo el 5. Entonces, en posición 1, ¿cuál tengo? Es evidente, sería este grandote, porque los otros son hidrógenos. Entonces, aquí, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 carbonos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos debo de tener? 7 por 2, 14. Más 2, 16. Pero como es un sustituyente, 15. ¿Ok? Entonces, tengo 15 hidrógenos y 7 carbonos. Ahora, en el segundo y tercero tengo los hidrógenos porque tienen la misma masa. ¿Está claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Eso es lo que tienen que hacer ustedes para contestar. Miren, esta es la representación y cómo quedamos cómo lo vamos a empezar a representar. Bueno, entonces ahí, ¿qué es? ¿Eclipsado o alternado? Alternado. Alternado, o sea que es el que tiene menos energía, supuestamente. Bueno, entonces tenemos este. ¿Cuál sería el conformero más estable, jóvenes? Ya lo vimos. El anti. El anti. Entonces, ¿en dónde me va a quedar este CH7? Abajo. Entonces, fíjense pues, aquí tengo que moverlo para acá una vez, de ahí para en medio, de ahí para acá y de ahí para acá. ¿Se dan cuenta? 60 alternado, eclipsado, 60 alternado, 60
eclipsado y 60 alternado. Entonces el que me tiene que quedar es el anti. ¿Y el conforme lo menos estable cuál sería? El gauche. No, el gauche no sería el más inestable. A ver, ¿cuál sería el menos estable? A ver, pues chicos, es que si no, y eso es lo que miro yo después que no me pregunta. Cuando esté eclipsado el grupo más grande, que es este y este, quiere decir de que va a ser la eclipsada con mayor energía. Por eso es que yo lo ordené como les dije. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer los giros. Miren pues. Ahora tenemos esta, que es donde empezamos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora muevo el de atrás 60 grados. Entonces ahora ¿cómo me va a quedar? A ver, José Raúl, ¿cómo me va a quedar? José Raúl. ¿Cuál dijo que iba a mover? Es la que aquí estoy señalando. ¿Se dan cuenta que no se dan cuenta? Estoy empezando aquí, lo tengo que mover para acá. ¿Cómo me queda? Le queda eclipsada. Queda eclipsada, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Y esta eclipsada es la más inestable. ¿Por qué, José Raúl? Porque quedan los dos grupos más grandes detrás de uno otro. Porque quedan los dos grupos más grandes eclipsados, ¿va? Entonces por eso esta sería la eclipsada más inestable. Bueno, a ver, José Sebastián, muevo 60 grados y ¿cómo me queda? Alternada. Alternada. ¿Y cómo se llama esta alternada? ¿Hay interacción entre este grupo y este grupo? Sí, es de gauche. Es gauche. Y la otra, la primera también era gauche, ¿sí o no? Solo que es una a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, muevo 60 grados. Ahora, ¿cómo me queda? A ver, Kevin Alejandro. Queda eclipsada. Queda eclipsada. Entonces, ¿cuáles son los eclipsamientos que tengo? Tengo pentano hidrógeno y acá tengo butano pentano y tengo hidrógeno hidrógeno. ¿Ok? Bueno, luego muevo 60 grados. A ver, Lilian, ¿y qué me queda? Lilian. ¿Y me queda aquí? No, ¿cómo le queda? ¿Alternada o eclipsada? Alternada. Bueno, ahora, ¿cómo se llama esta en particular? Lo que dijo, anti. ¿Por qué? Porque los dos grupos más grandes están en posiciones contrarias. Esta es la más estable porque ¿qué energía tiene, Lilian? Tiene energía cero porque no hay ninguna interacción. En cambio, en estas Gauche hay interacción Gauche. Entonces esas que están alternadas, a pesar de que están alternadas, hay interacción, por lo cual la energía no es cero. Bueno, a ver, María de Fátima, muevo 60 grados y ¿cómo me queda? Eclipsada. Me queda eclipsada. Se dan cuenta que estoy eclipsando el pentano con el hidrógeno, el butano con el hidrógeno y el hidrógeno con el heptano. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería la más estable? Es la anti. ¿Cuál sería la más inestable? Es la eclipsada cuando se eclipsan los dos grupos más grandes. Eso sería la respuesta de la anterior pregunta. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? De hecho, el heptano y el butano, la más estable, eso ahí no sería gauche también. ¿Cuál? En la anti, la más estable, en el heptano y el butano. En la anti. Pero ¿qué es lo que no entiendo? ¿Qué es octano y octano? No tengo ahí. No, heptano. ¿Heptano y quién? Y butano. Y butano. No solo es
es cuando son los dos más grandes, cuando no hay gauche. Sí, puede haber cierta gauche aquí, miren, con esta. O sea que aquí ya la energía en realidad no va a ser cero, pero va a ser más baja que ¿cuál? El gauche. Que esta. Porque la interacción entre este es grupo más grande, es el grupo segundo más grande, ¿no? Entonces aquí, estas interacciones Gauche entre es el más grande y el segundo más grande, entre el segundo más grande y el primero más grande. En cambio aquí, ¿cuál es? Entre el más grande y ¿cuál? El segundo. El segundo, porque estamos hablando del primero. Mira, el primero, ¿cuál es el más grande? El C5, y de ahí sigue el C4, ¿sí o no? Entonces, acá, la Gauche que hay acá es mayor que esta, debido a que acá tiene C5H7, en cambio aquí tiene C7H4. ¿Me explico o no? Va, entonces, sí, en realidad tiene razón su compañero. Aquí también va a haber una Gauche, pero debido a cómo nosotros organizamos lo que es el orden de los grupos, ya no siempre me va a quedar la más estable cuando los dos grupos más grandes estén en posición anti. Pero sí puede presentarse una Gauche, ¿verdad? En este caso sería como dice su compañero, y lo felicito porque usted sí entendió bien el proceso, ¿ya? Pero cuando usted ordena de la forma que le dije, siempre la anti le va a quedar la que tiene menos energía. Por eso es lo importante de que entiendan ustedes que debe tener un ordenamiento específico. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿alguna otra duda? Solo respecto a eso, entonces ya no quedaría con energía cero. No, eso es lo que le estoy diciendo, o sea, no es cero, va a quedar alguna energía porque hay una interacción Gauche. Pero esa energía va a ser menor que las otras Gauche que tiene acá. Eso es lo que le está explicando su compañero. ¿Por qué? Porque la interacción Gauche son dos grupos más pequeños, son dos grupos más grandes que este que está abajo. ¿Ya? ¿O no entendió? ¿Va? O sea que aquí está interaccionando 4 con 7, en cambio acá está interaccionando 7 con 5, o sea que 7 con 5 hay más interacción porque los dos son más grandes. Entonces, acá no hay interacción entre el 5 y el 7, y la interacción Gauche que existe con el C4H8 va a ser menor que la Gauche que se produce en estos dos. Y eso es debido a lo que es el ordenamiento que les dije, porque si no, si lo ponen ustedes como se les da la gana, se les da un montón de problemas. ¿Ok? Por eso es que estamos estandarizando cómo empezamos. Se dan cuenta que empezamos con una alternada y empezamos con los grupos más grandes arriba. Y se dan cuenta que el primer giro siempre les va a dar la más inestable porque van a tener ustedes la interacción de los dos grupos más grandes. Eso es lo que es el ordenamiento que yo les di. Bueno, por supuesto ustedes lo pueden sacar en otro ordenamiento, pero eso ya comienzan ustedes a tener problemas porque pueden tener varias opciones. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Marjorie. ¿Qué es la de estereoquímica? ¿Qué es estereoquímica? A ver, Marjorie. Lo dije ahorita cuando iniciamos. A ver, ¿qué es la estereoquímica? Bueno, ¿sabe o no sabe? Bueno, ¿sabe o no sabe, Marjorie? No sé y tenemos que seguir, ¿va? No me voy a esperar aquí todo el periodo. Bueno, el perro contestó. A ver, Michelle. ¿Qué es estereoquímica? Bueno, ¿alguien que sepa qué es estereoquímica? A ver, Michelle. No me acuerdo mucho. Bueno, a ver, ¿qué me puede decir quién es estereoquímica? Eso lo dije al principio. Los aspectos tridimensionales. Es la parte de la química que estudia los aspectos tridimensionales. La representación de conformeros, vimos los alternados y los eclipsados.
y a esta energía se le llama de torsión. Vimos también la interacción por tamaño que se llama estérico. Bueno, a ver, léame Robinson, por favor. Tipos de conformeros y estabilidad. Ok, sabemos de que el alternado es más estable que el eclipsado. A ver, léame Zuleni, por favor. Análisis enérgico de los conformeros. Enérgico. Energético. Zuleni, espero que haya ya aprendido a subir sus tareas bien, porque en el examen me lo tiene que subir bien. Ya. Sí, ya lo subí. Bueno, vamos con la 5. A ver, William. Análisis gráfico de la estabilidad de los conformeros. Ok, vimos los movimientos en 360 grados. A ver, André, ¿qué es tensión torsional? Sería la diferencia de energía Mm. de los conformaciones iguales. No, a ver, Andrea, ¿qué sería tensión torsional? Bueno, si no sabe, diga, no sé, Bianca. ¿Energía? Energía, no. A ver, Daris. Yo lo veo como una representación de diferencia de energía entre dos conformaciones. No, no es eso. A ver, ¿quién sabe qué es tensión torsional? Eso lo expliqué, jóvenes. Es la, ¿cómo se llama? Describe la tensión del eclipsamiento de los... Ok, por ahí va. O sea, es la energía de la rotación de los enlaces. Se dan cuenta que puede ser alternada y puede ser eclipsada. A eso se refiere torsional. Es porque se mueven los enlaces o rotan. Cuando rotan forman los conformeros alternados y los conformeros eclipsados. A ver, chicas, ¿les quedó claro eso o no? Bueno, ahí lo apuntan pues, chicas. Bueno, ahora, ¿qué es la tensión torsional? A ver, ¿quién sabe qué sería la tensión torsional? Cuando digo tensión estoy diciendo energía, ¿verdad? Pero ahora está debido a qué esta energía. A ver, chicos. ¿Al eclipsamiento? No, eclipsamiento es torsional. Yo creo que es la energía que se necesita para mover las moléculas. No, no es eso. A ver, ¿quién se acuerda, jóvenes? Lo acabamos de ver. Esos son de los grupos más grandes que hay en la molécula. Es la interacción por el tamaño de los grupos. ¿Se acuerdan ustedes que la Gaussian en la tensión torsional decimos que estaba en alternada? O sea que según la tensión torsional no debería de tener. Pero como los dos grupos son grandes, entonces hay una interacción por el tamaño. O sea que la interacción Gaussian es debida precisamente al tamaño. Bueno, vimos los conformeros Gaussian y su análisis. Colocar las distintas vistas y realizar las representaciones de las proyecciones de Newman de los compuestos de cadena abierta. Bueno, entonces, a ver, Darolin, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para hacer un análisis conformacional? A ver. Bueno, a ver, Dulce, ¿qué dice usted? Bueno, No me recuerdo. bueno, a ver, ¿quién sabe qué tengo que hacer yo para hacer análisis? Lo primero que tengo que hacer para hacer análisis conformacional. Lo acabamos de hacer. ¿Qué fue? ¿Cuál es la cadena de carbonos nodales? O sea que, en resumen, ¿qué sería? Nomenclatura. Tengo que darle nombre para determinar cuáles son los carbonos y cuáles son las vistas, ¿ok?
Luego de eso debo de seguir con el ordenamiento del tamaño de los grupos según les puse yo en lo que es la presentación. Y luego tengo que dar los diferentes movimientos del carbono de atrás. Entonces, si yo no puedo darle nombre a la molécula, pues entonces definitivamente no voy a poder resolver el problema. Entonces tenemos que empezar con saber nomenclatura. Si yo no sé nomenclatura, no puedo resolver el problema. Bueno, vamos a empezar la unidad 3, parte 4. Y vamos a ver el objetivo. A ver, léame por favor, Elisa María. Conocer la tensión angular que sufren los cicloalcanos. Ok. A ver, léame por favor, Emily. Analizar la estabilidad de los principales cicloalcanos. Ok. A ver, léame Fátima Sofía. Conocer las diferentes representaciones de los siguientes ciclos: ciclopropano, ciclobutano y ciclopentano. Ok. A ver, Gabriela, perdón. Determinar la estabilidad de los diferentes conformeros de los cicloalcanos. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahorita van a ser los ciclos alcanos, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver otra energía que se llama energía angular. Entonces vamos a ver la estabilidad de los ciclos y la tensión de Bayer. Entonces fíjense que Bayer era un genio de la química y él pues a finales de los 1800 comenzó a ver esto. Cuando ni se imaginaban de lo tridimensional que eran los compuestos orgánicos, ellos pensaban que eran lineales. Entonces miren, pues él hizo un análisis sumamente sencillo. Por ejemplo, en el ciclopropano, el ángulo que tiene es de 60 grados. Entonces, el ángulo que necesita la hibridación sp3 es de 109.4, pero 109.5, pero 109. Entonces él hizo una resta. 49 grados tiene de menos el ángulo. Entonces, ¿cómo están ahí los ángulos? ¿Estarán estables o inestables? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿el ángulo del ciclopropano es estable o no? Si tiene una diferencia de 49 con lo que debe de tener. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará estable o estará inestable? Inestable. Está inestable porque debe tener 109 y tiene 60, quiere decir de que está comprimido, ¿se dan cuenta? O sea que este ciclo va a tratar de abrirse o se abre con facilidad. Ahora miren el ciclobutano, que lo representamos con un cuadrado. Miren, ahora tiene 90 grados y ahora la diferencia es de 19. Entonces ahora la tensión angular acá, ¿va a ser mayor o va a ser menor? A ver pues chicos, hombre, vamos. ¿Mayor o menor que el ciclopropano? Va a ser menor. Va a ser menor porque es menor la diferencia. ¿Se dan cuenta que ahora es 19 grados? Bueno, ahora miremos el ciclopentano. 108 y 109 es la diferencia de 1. ¿Cómo va a estar la tensión ahí entre los ángulos? ¿Menor o mayor que el anterior? Va a estar menor todavía. Porque ya casi va llegando a los 109. O sea que ahí es donde debe estar los ángulos, en 109. Ahora miremos el ciclohexano. Tienes ángulos de 120 y el ángulo ideal es de 109. O sea que tiene 11 grados más abierto de lo que tiene el ángulo normal. ¿Cómo va a estar? ¿Más estable o menos estable?
que el pentano? Menos estable. Menos estable, porque fíjense pues, es lo mismo o causa el mismo efecto de inestabilidad si está más pequeño o está más grande, ¿ya? Lo ideal es de que quede en 109. Entonces, según este análisis, ¿cuál de los ciclos sería el más estable? A ver, Guido, el ciclopropano, el ciclobutano, el ciclopentano o el ciclohexano. ¿Y por qué? El ciclopropano. El ciclopropano. A ver, ¿está de acuerdo Helen que el ciclopropano es el más estable? No. ¿Cuál es el más estable? ¿El ciclobutano? A ver, Jeremy, ¿cuál sería el más estable? ¿Y por qué? ¿Es el ciclopentano? ¿Por qué? Por los ángulos. ¿Y qué tiene que ver los ángulos? O sea, tiene menos de diferencia. Ok, se da cuenta que tiene 1 grado de diferencia con 109. A ver, José Fernando, ¿cuál sería el más inestable entonces? Bueno, a ver, José Raúl, ¿cuál sería el más inestable? El ciclopropano, ¿Por qué? porque la diferencia del ángulo es la más grande. Ok. ¿Estamos, Guido? ¿Estamos o no? Sí. Bueno. Y ahora tengo el cicloheptano, tiene 128. ¿Cómo sería este en estabilidad con respecto al ciclohexano? A ver, José Sebastián. ¿Más estable o menos estable? Sería menos estable. ¿Por qué? Porque la diferencia es mayor. Porque la diferencia es mayor. Para el ciclohexano es de 11 y para el cicloheptano sería 128 menos 109. ¿Sí o no? ¿Cuánto sale 128 menos 109? Sale 19. Ok, bueno, entonces, se dan cuenta que Bayer pensaba de que los ciclos eran lineales. ¿Y eso es cierto o no, según lo que hemos visto hasta ahora? ¿Los ciclos serán lineales o no? ¿Son planos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán planos los ciclos? El ciclo es plano. ¿Será plano este ciclo? ¿Es plano o no? No, No es plano, entonces lo que hizo Bayer tampoco es 100% cierto, debido a que los compuestos orgánicos no son lineales, jóvenes, no, que son tridimensionales. Entonces quiere decir que esto era una aproximación, pero esta aproximación pues era una idea muy, pero muy adelantada. Entonces fíjense pues, entonces diría uno, bueno, conforme ya el ciclo de 6, de 7 y de 8 ya sea menos. Pero fíjense que la naturaleza siempre tiene otras salidas. Por ejemplo, miren, el ciclopentano no es un decaedro, no, que miren, está dividido en dos. Y esto es más estable que si pongo yo un ciclo de 10 caras. ¿Se dan cuenta cómo la naturaleza modifica? Igual miren este de 20, miren ahora cómo es de una forma que es estable. O sea que la naturaleza también nos da sorpresas, además de saber que realmente los ciclos no son lineales como pensaba Bayer. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes.
Esto sería para el examen después de que venimos de el parcial. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Miren, el miércoles, el día del examen, vamos a empezar a las 8 menos 5 porque son 40 que tengo que revisar. Entonces vamos a empezar a las 8 menos 5 para ver su sistema, que tengan bien su cámara, que esté bien el lugar donde trabajen. Entonces, por favor, a las 8 menos 5 vamos a empezar con la revisión para poder empezar en punto para poder hacer el examen. ¿Está claro, jóvenes? Yo voy a abrir la sesión va a ser la misma sesión el mismo enlace de Meet que hemos recibido hasta el momento. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Bueno, entonces si no nos quedamos ahí, tenemos examen corto en unos minutos. Estar listos. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces feliz fin de semana. Ahí estudian pues, porque el miércoles nos toca a las 8 menos 5 empezamos a revisar los sistemas. Se va a grabar y se tienen que presentar para que quede constancia de que sí llegaron al examen y que están ahí. Se va a grabar toda la sesión para que quede evidencia de que están haciendo el examen de una forma adecuada. Entonces vamos a comenzar a el examen va a estar disponible a las 8:25, o sea que le estoy dando 10 minutos más. Y el examen dura 2 horas. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Que tengan suerte y feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Ahí les envío el examen en unos momentos.